Bien, estimados colegas, vamos a compartir un material para poder justamente el día de hoy desarrollar este tema. Bien, entonces, ahí está nuestro título, dice Evaluación de la carpeta de recuperación nivel de educación secundaria, 2021. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar este proceso, estimados colegas. Bien. Para empezar, tendríamos que preguntarnos qué es la carpeta de recuperación. La carpeta de recuperación, según la norma, la resolución viceministerial 193, nos dice que es un conjunto de recursos educativos seleccionados y organizados para que el estudiante de las dos modalidades, EBR y EVA, que no pudieron desarrollar por diversos motivos que ya se han conversado y ha sido explícito, puedan trabajar el desarrollo de sus competencias. Asimismo, también nos dicen lo siguiente, y esto es un aspecto muy importante que también se va a notar, va a hacerse, creo, presente cuando recibamos las evidencias. Nos dice, el Minedu pondrá a disposición una propuesta, es una propuesta, la que está en Aprendo en Casa, y que podrá ser modificada por el docente en función a las necesidades y características de los estudiantes. Ello implica que si el docente ha contextualizado, ha tomado en cuenta justamente estas características del estudiante, o de repente, como dice en la siguiente, ha construido, porque también puede elaborar una carpeta de recuperación, esto está en la RVM 273, entonces tendremos evidencias que corresponden justamente a estas carpetas, ya sea contextualizadas, o también podría darse dentro de lo que considera una elaboración que haya desarrollado el mismo docente. También tenemos para finiquitar un punto en esta parte que nos dice que esta carpeta de recuperación debe ser presentada por el estudiante al iniciar el año o periodo lectivo 2021, según indicaciones de la institución educativa. Esto nos dice en la 193 del 2020. Entonces ahí también de repente puede surgir la duda, ¿cómo van a llegar las evidencias, la carpeta de recuperación al docente? Pues en la institución se va a brindar las orientaciones correspondientes, se organizarán y en base a ello se estarán recibiendo justamente estas evidencias. Bien, una vez que ya hemos llegado a este punto, tenemos lo siguiente. El estudiante va a hacer entrega de su portafolio con las evidencias de la carpeta de recuperación. Ahí está, va a hacer la entrega, entonces el docente tiene una función. ¿Cuál es la función de nosotros, estimados colegas? Es proceder a analizar y evaluar las evidencias como parte de toda la evaluación diagnóstica a realizar en el inicio del año lectivo bajo un enfoque de la evaluación formativa. Esto es importante, el enfoque que justamente trae nuestro currículo nacional. El enfoque de la evaluación formativa, que es la mirada con la cual vamos a trabajar justamente esta evaluación de las evidencias. Bien, vamos entonces a ver y dirigirnos a la página de Aprendo en Casa y podemos ver, abriendo la página, que tenemos los 5 grados van a tener las respectivas carpetas de recuperación. Las carpetas de recuperación están organizadas en dos partes, en orientaciones, que vemos ahí en la parte superior, y en experiencias de aprendizaje, que son 4. Ahí vemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta experiencia de aprendizaje. Bien, en la parte inferior vemos otros materiales adicionales que se han brindado para que los estudiantes puedan trabajar y organizarse mejor, que también es una alternativa. Entonces, vamos ahora a ver una de las experiencias. Vamos a referirnos esta vez a la experiencia de aprendizaje número 4 del primer grado de secundaria. Y ahí queremos hacer notar lo siguiente. Esta experiencia de aprendizaje, ¿sí?, integra varias competencias y actividades que permiten desarrollar competencias asociadas a áreas. Esto nos habla de una mirada interdisciplinaria, ¿sí?, integradora, y donde vamos a ver no solamente un área, como se menciona, ahí vamos a ver, por ejemplo, las áreas de comunicación, de matemáticas, ciencias sociales, de PCC, ¿sí?, y ciencia y tecnología, que se van a trabajar justamente en estas experiencias de aprendizaje. ¿Bien? Si nosotros revisamos la estructura de la experiencia de aprendizaje, vamos a ver que todas tienen
una situación, ¿sí?, que va a enmarcar a todas las actividades que se van a desarrollar en esta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Y luego también tenemos un reto que es para el estudiante justamente lo que va a movilizar el esfuerzo en este trabajo de esta experiencia, y también hay un propósito, que es vital que él lo conozca, que él sepa qué es lo que va a trabajar, cuál es el producto final que va a tener en el desarrollo de esta experiencia. Y ahí también está el producto especificado en la experiencia de aprendizaje. Esa es nuestra primera tarea de nosotros como docentes, de justamente dar una revisión, identificar las partes, y vamos a llegar también a identificar las evidencias, en este caso, y su relación con el área. En este caso, las evidencias que están especificadas en esta experiencia de aprendizaje número 4, tenemos 3. La primera es la siguiente, dice representación matemática sobre las temperaturas extremas en distintas zonas geográficas del Perú. Esta está aludiendo al área de matemática. Recordamos que se están trabajando aquí las competencias de las áreas mencionadas y las competencias priorizadas. Luego, en la segunda nos dicen conclusiones sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. Esta alude al área de ciencia y tecnología. Y por último hay una tercera evidencia que nos dice tríptico con recomendaciones, propuestas y reflexiones para conservar nuestra biodiversidad. Ahí está, esta alude a comunicaciones. Vamos a ver cómo podemos de repente ver esta relación que se está estableciendo. Aquí tenemos que esta experiencia de aprendizaje número 4 tiene 7 actividades. Podemos, si nosotros damos lectura, las 3 primeras nos dice, por ejemplo, la primera, leemos y realizamos inferencias en un texto sobre la sostenibilidad del ecosistema. Y en la segunda, reconocemos y explicamos las causas del calentamiento global. Vemos que estas 3 primeras están aludiendo al área de ciencia y tecnología, ¿correcto? Pero eso no implica que no se estén trabajando en simultáneo con esa mirada integradora a las otras competencias, como por ejemplo las competencias comunicativas. Están ahí, pero estamos dándole el énfasis justamente en esta área de ciencia y tecnología. Luego vemos la actividad número 4 y dice, leemos y planificamos la elaboración de un tríptico con recomendaciones para conservar nuestra biodiversidad. Estamos entonces en una etapa de lo que es el trabajo del tríptico, y esto alude a comunicación. Pero ojo, está sobre cómo conservar la biodiversidad. Y eso está concatenado a todo el trabajo que está realizándose anteriormente, tanto en la actividad 1, en la actividad 2 y en la actividad 3. Y si llegamos a la actividad número 5, podemos ver lo siguiente. En la actividad 5 nos dice lo siguiente, elaboramos y publicamos un tríptico para reflexionar sobre la fauna y flora de nuestra biodiversidad. Ahí ya hay un producto. Elaborar y publicar un tríptico que está aludiendo al área de comunicación. ¿Correcto? Vamos a la actividad 6 y nos dice, conservamos y promovemos nuestra biodiversidad empleando los números enteros. Nuevamente aquí se alude al área de matemáticas, a las competencias del área de matemáticas, pero vuelvo con lo mismo. Todo este trabajo que se está desarrollando o se va a desarrollar en la actividad 6 está concatenado a los anteriores. Entonces, es importante este trabajo también secuencial que se establece en la experiencia de aprendizaje. Llegamos a la actividad 7 y nos dice ahí, escribimos conclusiones sobre la información acerca de la conservación de nuestra biodiversidad. Esta alude a las competencias del área de ciencia y tecnología. Entonces, podemos establecer una relación entre justamente las evidencias que nos está solicitando esta experiencia de aprendizaje y las actividades que se plantean acá. A ver, vamos a dar una mirada a la siguiente vista. Aquí está en un lado una relación unívoca que se está estableciendo entre las evidencias y las actividades, las 7 actividades que están presentes en esta experiencia de aprendizaje. Podemos ver, por ejemplo, que la de comunicación
La de tríptico le estamos aludiendo a la actividad 5, la de ciencia y tecnología, las conclusiones, la estamos aludiendo a la actividad 7, donde nos dice, por ejemplo, ahí escribimos conclusiones justamente sobre la información. Y en la parte de matemáticas, donde nos dicen representación matemática sobre las temperaturas extremas en distintas zonas geográficas del Perú, estamos ahí aludiendo a la actividad 6, donde nos dicen, conservamos y promovemos nuestra biodiversidad empleando los números enteros. Entonces, hemos establecido ahí una relación, y es ahí, estimados colegas, donde vamos justamente a dar nuestra mirada para obtener estas evidencias que nosotros vamos a evaluar, vamos a analizar. Bien, continuamos. Entonces, estimados colegas docentes, nosotros ya hemos recibido las evidencias que nos han enviado, remitido los estudiantes. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo yo voy a analizar y evaluar justamente estas evidencias? Para ello establecemos 3 condiciones para analizar y evaluar esta evidencia. Número 1 dice, vamos a identificar la competencia que se está desarrollando. Vamos a mirar esta evidencia, como hemos hecho nosotros este breve análisis, y vamos a decir a qué competencia está aludiendo esta evidencia. Una vez que nosotros hemos identificado, vamos ahora a continuación al punto 2. ¿Qué nos dice? El punto 2 nos dice, identificamos o construimos los criterios de evaluación, porque es importante justamente los criterios de evaluación para analizar y evaluar la evidencia. Eso lo sabemos. Entonces, a continuación nosotros diremos, pues entonces vamos a construir esos criterios a partir de ¿quién? De las evidencias. Mirando siempre el estándar de aprendizaje que nos va a servir como un mapa orientador. Y luego pasamos a la condición o paso 3 necesario justamente para analizar y evaluar estas evidencias que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es? Construir un instrumento de evaluación. Miren qué importante, con esto ya nosotros tenemos las herramientas justamente para analizar y evaluar las evidencias. Recordemos que hay actividades, y eso lo vamos a ver seguro, que ya traen un instrumento propuesto para el estudiante, para la autoevaluación. Hay criterios que ya nos van a ser útiles para justamente nosotros trabajar, pero en otros no. Como es el caso, por ejemplo, de lo que estamos trabajando en estos momentos, de esta experiencia de aprendizaje número 4, que hemos tomado, por ejemplo, la actividad 7, para ver el área de ST. Ahí en el área de ST, nosotros vamos a la actividad 7 y hay un conjunto de conceptos que vamos a desarrollar. Pero en la parte final, dice, cumpliendo nuestro propósito, justamente apunta a la evidencia que inicialmente se había denotado, ¿sí? Y menciona cuáles son esas conclusiones, ¿sí? Finalmente, con los argumentos que has construido o vas construyendo, describes a continuación tus conclusiones sobre lo aprendido. Entonces, ahí viene justamente esas evidencias del estudiante que nos debe de presentar. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería ahora nuestro siguiente paso? Tenemos una evidencia, por ejemplo, acá, tenemos una propuesta de evidencia trabajada por un estudiante. Ahí tenemos las conclusiones, ¿sí? Conclusiones sobre la información obtenida acerca de la conservación de nuestra biodiversidad. Entonces, nosotros tenemos que evaluar esta evidencia, analizar y evaluar esta evidencia. Pero para ello requerimos nuevamente que los pasos que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver cómo lo absolvemos. Identificando los criterios de evaluación. Nos dice, a partir de esa evidencia, nosotros vemos que la competencia que se está trabajando de esta área de ciencia y tecnología es la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y también están las capacidades de esta competencia. Esas 2 capacidades. La primera comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la segunda, evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. En la parte inferior también nosotros vemos el estándar, justamente la utilidad que nosotros le vamos a ver como mapa,
Y creo que ya con estos elementos nosotros podemos trabajar y construir nuestros criterios de evaluación. Construimos 2 criterios de evaluación. Ahí estamos proponiendo, a modo de ejemplo, estimados colegas, estos 2 criterios, ¿sí?, que ustedes tendrán a bien también construir, a realizar el proceso en las diversas experiencias de aprendizaje que van ustedes a desarrollar el análisis y evaluación de las evidencias que les van a presentar. Entonces, el primer criterio dice, utiliza las bases científicas de las fuentes leídas para construir sus conclusiones. Y el segundo criterio, se evidencian los argumentos de su posición en sus conclusiones. Esto está aludiendo lógicamente a las 2 capacidades que nosotros hemos visto que corresponden a la competencia explica del área de ciencia y tecnología. Bien, a continuación entonces, ¿qué paso sigue? ¿Qué debemos hacer? Pues necesitamos tener un instrumento, construir nosotros un instrumento. El instrumento puede ser el que nosotros desarrollemos o trabajemos. Puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, u otro instrumento que nosotros elaboramos. Bien, entonces acá vamos a proponer a modo de ejemplo un instrumento justamente para poder analizar y evaluar las evidencias que hemos visto en la anterior vista. Bien, aquí estamos proponiendo un instrumento, en este caso es una lista de cotejo, con observaciones descriptivas. Ustedes, estimados colegas, propondrán los instrumentos que consideren necesarios. Recordemos siempre que esto es solamente una propuesta. Bien, ahí está la lista de cotejo. Hemos puesto ahí los criterios de evaluación. Tenemos 2 criterios que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y vamos, a modo de ejemplo, a trabajar el primer criterio. Recordemos que estamos evaluando, analizando las conclusiones que ha desarrollado el estudiante en la actividad número 7. ¿Sí? Y también tenemos que tener presente que esas evidencias nos ha alcanzado ya el estudiante. Entonces, ahí, después de haber leído esas conclusiones, en base a la primera podemos decir lo siguiente. Utiliza las bases científicas de las fuentes leídas para construir sus conclusiones. Desde la perspectiva que estamos mirando, voy a poner sí. Y en la descripción, pude haber puesto que no también, lógicamente, sí o no, pero en la descripción voy a dar justamente voy a dar la explicación por qué estoy poniendo el sí o poniendo el no. Por ejemplo, si pongo el sí, yo he escrito lo siguiente acá a modo de ejemplo. Dice, se evidencia que el estudiante hace uso de las fuentes leídas cuando en la primera conclusión menciona, hemos alterado el equilibrio ecológico en nuestro planeta por nuestro mal accionar. Hacemos un uso indiscriminado de los recursos, contaminamos el suelo, agua y aire. Consumimos más de lo necesario. Bien, entonces, esto podemos verificarlo nosotros porque, lógicamente, el trabajo que yo estoy desarrollando no lo hago en base solamente a la actividad 7, sino en función a todas las actividades que han precedido. Y por eso yo digo lo siguiente. Esto es tomado del texto que está en la actividad número 1, ¿sí? Donde dice, hoy nuestro mundo está enfermo porque los seres humanos hemos olvidado quererlo y protegerlo. Muchas personas maltratan a las plantas y a los animales y contaminan el aire, el agua y el suelo que todos necesitamos para vivir. Con ello estamos dando pues el sustento respectivo para poder haber marcado la alternativa afirmativa en esta primera evaluación que estoy desarrollando. Y así tendríamos que continuar con las que siguen, con las siguientes conclusiones, y también aplicar el segundo criterio de evaluación. Bien, este es un trabajo, estimados colegas, que ya cada uno de nosotros va seguro a desarrollarlo, también proponiendo, como les he dicho, nuestros propios instrumentos. Continuamos. Aquí hay un aspecto que la evaluación de la carpeta de recuperación servirá como insumo para la evaluación diagnóstica, con la finalidad de determinar los avances y dificultades del estudiante. Miren, es un insumo. Aquí el aspecto principal es esta evaluación diagnóstica, que tiene algunos aspectos, como por ejemplo, algunos integrantes que van a sumar
a que esta evaluación diagnóstica sea lo más completa posible. Por ejemplo, está la carpeta de recuperación, la información registrada en el CIAGIE, la entrevista a la familia u otros. Todo ello va a servir para diagnosticar cuáles son las necesidades de aprendizaje del estudiante. ¿Y esto dónde está? Está en la resolución viceministerial 273 del año 2020. Bien, estimados colegas, con esto hemos concluido esta conversación acerca de ver una vía, una metodología, una propuesta de trabajo para poder evaluar estas carpetas de recuperación en el nivel secundario. Bien, muchas gracias.